Bueno, a la hemofilia A se le conoce también como la deficiencia del factor 8 y a la hemofilia B como la deficiencia del factor 9. Hay similitudes entre ambos tipos de hemofilia, aunque clínicamente son indistinguibles. La gravedad del cuadro clínico es mucho mayor en la hemofilia A que en la hemofilia B y se sintetizan en el mismo lugar, el hepatocito, pero tienen semividas diferentes, siendo así de 15 horas la de la hemofilia A y de 24 horas para la hemofilia B. Poseen unas características de estabilidad distintas. El factor 8 es lábil y el factor 9 es estable en una conservación de 4 grados Celsius. Con esto podemos entender que la hemofilia es el conocimiento de la base de la hemostasia, lo cual está definido como la necesidad de mantener la integridad de los vasos sanguíneos, conociendo que cualquier daño causado en el endotelio va a activar el proceso hemostático por medio del factor tisular, las plaquetas y la trombina, existiendo así un defecto de los factores 8 y 9, con una inexistencia de formación de trombina y una inadecuada formación del coágulo, lo cual luego va a predisponer al sangrado. Siguiente, por favor. Bueno, la hemofilia A o B tienen una herencia recesiva ligada al cromosoma X, es decir, que las mujeres van a aportar la enfermedad y los hombres la van a manifestar. ¿Esto qué significa? Que los hijos de una mujer portadora tienen un 50% de probabilidades de tener el gen anormal. Entonces, aproximadamente entre el 70 y el 75% de los infectados tienen unos antecedentes familiares de la enfermedad, lo cual se traduce que entre el 25 y el 30% de los casos presentan una mutación. En la siguiente imagen podemos apreciar que el patrón clásico de herencia ligada al sexo para enfermedades ligadas al cromosoma X. Entonces, el varón afectado de hemofilia tiene alterado el cromosoma X y la mujer portadora tiene solo uno de los dos cromosomas X alterados. Que como podemos ver en el primer caso, hay un hombre sano y una mujer portadora, la cual va a tener un hijo hemofílico y una hija portadora y sus otros dos hijos van a estar completamente sanos. En el caso de un hombre hemofílico y una mujer sana, vamos a tener que sus dos hijas van a ser portadoras y los dos hijos van a encontrar sanos. Y finalmente, en el último caso, tenemos el hombre hemofílico y la mujer portadora, donde vamos a encontrar a una niña hemofílica, un niño hemofílico y una niña portadora y un niño sano. Siguiente, por favor. Bueno, hablemos un poco de la enfermedad de von Willebrand. Bueno, esta se transmite en forma autosómica dominante, es el desorden hemorrágico heredado más común, es causado más que nada por la disminución en la cantidad del factor de von Willebrand, o también por la presencia de un factor de von Willebrand cualitativamente anormal en la circulación. La manifestación de esta enfermedad son sangrados cutáneos mucosos, como podemos ser en la epistaxis, sangrado de las encías, sangrados de otras mucosas, la equimosis y sangrado en procedimientos dentales, etcétera. Bueno, sabemos que causa un sangrado significativo y afecta a ambos sexos por igual. En cuanto a su clasificación, la enfermedad de von Willebrand tipo 1 presenta una disminución leve a moderada de un factor de von Willebrand normal, y esta constituye entre el 65 y el 80% de los casos. El tipo 2 agrupa a aquellos con factor de von Willebrand funcionalmente anormal y se presenta dentro del 20 y 35% de los casos. En cuanto al tipo 3, esta presenta una ausencia completa del factor de von Willebrand y afecta alrededor de 1 por millón de habitantes. También hay que hablar un poco del factor de von Willebrand, el cual es muy importante. Este se localiza en el brazo corto del cromosoma 2 y está formado por 52 exones. Existe un pseudogen con replicación parcial en el cromosoma 22, el cual entorpece el análisis molecular. El exón 28 es el que codifica sitios esenciales y es la región que va a presentar más mutaciones. En cuanto al gen del factor de von Willebrand, este codifica a la síntesis de un pre y un profactor. Esto suele ser de alrededor de unos 2.813 aminoácidos, y esta es la proteína que sufre importantes modificaciones posttransduccionales, comenzando primero por una remoción del péptido, eh, por un péptido de señal de alrededor de unos 22 aminoácidos, y luego la dimenerización del profactor, sí, de un profactor a través de puente de disulfuro. Luego los dímeros son transportados desde el retículo endoplasmático hacia el aparato de Golgi, en donde se van a formar los multímeros. Entonces, el propéptido es liberado dando lugar al profactor de von Willebrand maduro, y tanto el factor como el propéptido van a ser liberados al plasma. Luego estos van a ser almacenados en los cuerpos de Weber-Palade de las células endoteliales en los gránulos alfas de las plaquetas, que es de donde puede ser liberado por diversos estímulos, y el factor de von Willebrand almacenado
va a ser recién liberado y se va a unir a la GPLB, el cual va a ser un receptor plaquetario. Y el factor liberado es clivado por una metaloproteasa en el dominio A2, y hay dos tipos de secreción del factor de von Willebrand de las células endoteliales, en las cuales va a estar la constitutiva y la regulada. Siguiente. Bueno, enfermedad de von Willebrand tipo 1. Esta es la que representa cerca del 80% de todos los casos, como había mencionado anteriormente, y se trata de un defecto más que nada cuantitativo. Su transmisión es autosómica. ¿Qué quiero decir con esto? Que es más que nada un defecto heterocigoto. Bueno, se caracteriza por una reducción de leve a moderada en los niveles plasmáticos de la concentración del antígeno del factor de von Willebrand y del cofactor de eritrocetina. El factor de von Willebrand es normal desde el punto de vista funcional, al igual que el rango de multímeros del factor de von Willebrand plasmático, mientras que el nivel plasmático del factor 8 se ve reducido en proporción al nivel del factor de von Willebrand. Siguiente. Bueno, enfermedad de von Willebrand tipo 2. En esto se reconocen 4 formas cualitativas distintas del padecimiento, en tal los subtipos 2A, 2B, 2M y 2N. En cuanto a la 2A, este padecimiento se caracteriza más que nada por la pérdida de la función del factor de von Willebrand, dependiente de las plaquetas, debido a la ausencia de formas de alto peso molecular de la proteína. Entonces existe ya sea por una incapacidad biosintética para producir estos multímeros subsiguientemente degradados, los cuales son de manera prematura en el plasma. Y una de las características típicas de la enfermedad de tipo 2A es la ausencia de multímeros del factor de von Willebrand de alto peso molecular y la afectación de la capacidad de aglutinación plaquetaria inducida por la RIPA, que esta vendría siendo la agregación plaquetaria inducida por la eritrocentina que habíamos nombrado anteriormente. En cuanto a las 2B, esta representa un clásico rasgo genético de ganancia de función. Entonces, el trastorno es el resultado de una variedad de mutaciones sustitutivas dominantes en la región de la unión de la GPLB, que era el receptor plaquetario. Esto es en el dominio A1 del factor de von Willebrand. Estas mutaciones suelen incrementar la capacidad de herencia del factor de von Willebrand a este receptor plaquetario y producen interacciones espontáneas entre el factor de von Willebrand y las plaquetas en el torrente sanguíneo. Lo cual esto vendría siendo un fenómeno que no ocurre en el von Willebrand normal. Ahora, en cuanto a las muestras de sangre, esta interacción puede observarse como una acumulación de las plaquetas, y esta misma normalidad con frecuencia va a producir una trombocitopenia crónica leve. También se puede observar un déficit de multímeros del factor de von Willebrand de alto peso molecular en el plasma, porque claramente estos se han estado ligados a las plaquetas. Siguiente. Bueno, para ya ir terminando, tenemos la tipo 2M y la tipo 2N. En cuanto a la tipo 2M, bueno, equivalente al tipo 2B de la enfermedad. La mayoría de las mutaciones sustitutivas que causan el tipo 2M de la enfermedad de von Willebrand se han localizado en el dominio A1 del factor de von Willebrand. Esta enfermedad de tipo 2M, las características que la diferencia más que nada de la tipo 2B, incluye la ausencia de la acumulación de plaquetas y por ende de la trombocitopenia claramente, y la presencia de un patrón normal de multímeros en el plasma. Ahora bien, en la tipo 2N es diferente de todas las anteriores en varios aspectos. Su patrón de herencia es autosómico recesivo y frecuentemente la única anormalidad de laboratorio es un nivel plasmático reducido en el factor 8. La enfermedad de von Willebrand de tipo 2N constituye uno de los diagnósticos diferenciales de un nivel aislado y es de leve a moderadamente bajo en el factor 8. Se han descrito cerca de unos 20 mutaciones, y la mayoría de ellas se localiza entre los exones 18 y 20 que afectan el dominio de la unión del factor 8. También se han descrito otras mutaciones en los exones 17 y también del 21 al 27 que se encuentran fuera del sitio de unión del factor 8 y también suelen ser responsables de la disminución de la capacidad entre la unión del factor de von Willebrand y el factor 8. Siguiente. Bueno, aquí ya pasamos a la sintomatología. En la parte inferior encontramos una sintomatología a nivel general, y esta tanto involucra hemofilia A y B y enfermedad de von Willebrand y sus subtipos, perdón. Bueno, entre esta sintomatología general encontramos el sangrado en las articulaciones, el exceso de hematomas, sangrado intenso, sangrado menstrual abundante y también hemorragias nasales.
Pero el porqué de cada uno de ellos se preguntarán ustedes. Por ejemplo, vamos a la parte derecha, donde encontramos la hemofilia. El síntoma por excelencia es la hemorragia y la intensidad de esta dependerá de diversos factores, entre los que encontramos niveles circulantes del factor deficiente, presencia de inhibidores, traumatismos, tipos de actividades físicas cotidianas y deportivas, entre otros, siendo la mayor parte de la sintomatología debido a la complicación del síndrome hemorrágico, ocasionado ya sea por el trastorno genético de la proteína de coagulación, debido al factor que está defectuoso o simplemente faltante. De esto deriva la hemartrosis ahí presente. Esta corresponde a la hemorragia intraarticular y que es la manifestación clínica más frecuente y característica de la enfermedad. En este caso, la articulación se ve afectada aumentando su tamaño, encontrándose de igual manera dolorosa y caliente. Hematomas musculares. Entre los músculos más frecuentemente afectados encontramos el psoas y el ilíaco de igual manera. El glúteo, gemelos, cuádriceps, entre otros. Estos hematomas se presentan con frecuencia después de un respectivo traumatismo. Generalmente las hemorragias se manifiestan por tumefacción dolorosa que puede ocasionar serias consecuencias según el sitio de localización, debido a una compresión que ejerce el hematoma en sí. La hematuria, esta también es frecuente en pacientes hemofílicos graves y se puede acompañar de dolor lumbar irradiado hacia la pelvis. Esto se debe o se explica debido a la formación de pequeños coágulos que al ser eliminados estimulan la contracción dolorosa de los uréteres. Y por último encontramos las hemorragias que pueden ser gastrointestinales, del sistema nervioso central, postoperatorias, bucales, etc. Particularmente en la enfermedad de von Willebrand, las manifestaciones de la enfermedad son sangrado mucocutáneo excesivo, también epistaxis, que también es denominada hemorragia nasal. Eso significa este término que es causado por la ruptura de los elementos vasculares que garantizan la irrigación de las fosas nasales, ya sean senos perinasales y la nasofaringe de igual manera. Todo esto provocado por la gran riqueza de la vascularización de las fosas nasales. Equimosis fáciles se producen debido a la ruptura de vasos sanguíneos, principalmente capilares, que conduce a la extravasación de la sangre y acúmulo en el tejido intradérmico, subcutáneo o en ambos. Un proceso inflamatorio local va a conllevar a la degradación de la hemoglobina en sus productos cromóforos, generando así este cambio de coloración característico. También encontramos un sangrado post-extracción dentaria o post-cirugía, razón por la que a estos pacientes se le aplican localmente antifibrinolíticos y como ya le había mencionado en la sintomatología general, encontramos la menorragia en mujeres. Bueno, hablando acerca del diagnóstico, las coagulopatías congénitas se sospechan cuando hay historia de hemorragias precoces y antecedentes familiares. El diagnóstico se confirma con pruebas funcionales inmunológicas y test genéticos. En cuanto a la clínica, en el diagnóstico de la enfermedad de von Willebrand, esta se presenta con un síndrome hemorragiparo, que es una tendencia a las extravasaciones sanguíneas, leve a moderado, donde predomina el sangrado en mucosas. Es frecuente que la menorragia, que es el intenso sangrado menstrual, sea la primera manifestación en las formas leves. También son frecuentes la epistaxis, o hemorragia nasal, la gingivorragia, que son hemorragias herencias, espontáneas. Pueden aparecer otros síntomas como hematuria, hematemesis, que es cuando se vomita sangre, y melenas, que es un signo clínico de una hemorragia digestiva. En muchos casos no hay sangrado espontáneo y el diagnóstico se realiza mediante una maniobra invasiva o quirúrgica o tras extracción dental. Son típicos los sangrados por parto a las 24 o 48 horas tras el descenso del factor von Willebrand, que aumenta durante el embarazo. Son raros los hematomas musculares y de partes blandas que normalmente se dan en el tipo 2N. Los pacientes portadores del tipo 3 tienen hemorragias graves en edades tempranas. En cuanto al laboratorio, hay un aumento del tiempo de sangría y disminución de los niveles plasmáticos del factor von Willebrand antigénico. El factor 8 mostrará un descenso similar. Se ve también un defecto en la aglutinación plaquetaria con ristocetina, y este es un cofactor utilizado en una técnica cuantitativa para determinar la actividad del factor von Willebrand. Y en el subtipo 2N se prolonga el TTPA. Siguiente. Pasando a las hemofilias, la expresión clínica es la hemorragia, fundamentalmente articular del sistema nervioso central y de partes blandas. También pueden aparecer hemorragia intracraneal, gastrointestinal y orofaringe.
Además, se presenta hemartrosis, hematomas musculares y hematura. Al laboratorio, el estudio de coagulación muestra un alargamiento del tiempo de tromboplastina parcial activado, junto con un tiempo de protrombina normal. La confirmación viene por la determinación del factor 8 o 9 deficitario. En los hemofílicos, a diferencia de la enfermedad de von Willebrand, el factor von Willebrand antigénico se encuentra normal, así como la aglutinación plaquetaria a la aristocetina. Se han descrito un número importante de alteraciones moleculares responsables de la hemofilia A. Las técnicas moleculares se pueden aplicar en el diagnóstico de portadores y en el diagnóstico prenatal. Siguiente. Bueno, los objetivos del tratamiento para la enfermedad de von Willebrand consisten en corregir la deficiencia de este factor y acortar o corregir el tiempo de sangrado, dentro de los cuales encontramos, como primero, la desmopresina, el cual es un análogo sintético de la vasopresina, que incrementa alrededor de 2 a 5 veces la liberación por parte de las células endoteliales de factor von Willebrand. Aumenta los niveles del factor 8 y la actividad del cofactor de ristocetina. Su efecto es de corta duración, estimándose entre 6 a 8 horas. Se puede administrar por vía intravenosa o intranasal. Luego tendríamos la terapia sustitutiva, que aquí es donde a los pacientes que no responden a la desmopresina se les puede tratar con concentrados de factor 8 que contienen factor von Willebrand con virus inactivado. Se prefieren los preparados cuya razón entre el factor von Willebrand y el 8 de aproximadamente un valor a 1. En esencia, el tratamiento de reemplazo es empírico y tiene como objetivo inicial normalizar las concentraciones del factor 8 y acortar o normalizar el tiempo de sangrado. En caso de que la hemorragia clínica continúe, se debe administrar reemplazo adicional y se debe evaluar al paciente en busca de otras causas de sangrado. Otros tratamientos son el uso de antifibrinolíticos, que son administrados por vía oral, intravenosa o tópica. Se utilizan solo para las formas leves de sangrado nasal, para menorragia, extracciones dentales o en combinación con los tratamientos anteriores para cuando se requiere una cirugía mayor. Luego tenemos los anticonceptivos orales conteniendo estrógeno y progestágeno intrauterino. Se utilizan para reducir la gravedad de la menorragia en mujeres con enfermedad de von Willebrand. Luego tenemos los concentrados de plaquetas, que se utilizan en aquellos casos en los que el sangrado continúa, aun habiendo utilizado la terapia de reposición. Siguiente. Bueno, en el tratamiento de la hemofilia deben tenerse en cuenta algunas circunstancias, como el tipo de hemofilia, donde el factor a reponer depende del tipo de hemofilia A o B, el factor 8 en el primer caso y el 9 en el segundo caso. Luego tendríamos la semivía del factor administrado, ya que los factores de la coagulación poseen distintos tiempos de desaparición en el torrente sanguíneo. Luego, la gravedad de la hemofilia. La cantidad del factor que se administra depende de la concentración previa de los factores 8 y 9 que posee el enfermo. Para el tratamiento se utilizan concentrados purificados del factor 8 y 9 para la hemofilia A y B respectivamente. Luego también tenemos la desmopresina, que es para pacientes con una hemofilia leve, cuya acción consiste en liberar el factor 8 y el factor von Willebrand de los sitios donde se almacenan, permitiendo su paso a la circulación sanguínea. Tenemos por otra parte los antifibrinolíticos, los cuales inhiben la activación del plasminógeno y la actividad de la plasmina. Por lo tanto, previenen la lisis del coágulo. Los antifibrinolíticos se pueden administrar de forma sistémica o local. Luego, por último, tenemos los hemostáticos locales, como son las fibrinas adhesivas, alginato, entre otros. Siguiente. Bueno, en cuanto al rol del tecnólogo médico, este tiene un gran aporte en la obtención del diagnóstico de estas coagulopatías, ya que posee el conocimiento necesario en el área de hematología, contribuyendo desde la extracción de la muestra hasta el propio análisis de esta, a través de la realización de pruebas de coagulación en el laboratorio. El tecnólogo primero se realizará pruebas de detección que incluyen el hemograma completo, prueba del tiempo de tromboplastina parcial activado, prueba del tiempo de protrombina y prueba de fibrinógeno, para ver si la sangre se coagula de manera adecuada. Si estas pruebas muestran que hay un trastorno hemorrágico, se deberán realizar las siguientes pruebas diagnósticas, las cuales son específicas para diagnosticar cuál es el tratamiento hemorrágico del paciente.
Aquí se realiza una cuantificación de los factores para las proteínas del factor 8 y 9. Se determina mediante ensayos inmunológicos del antígeno del factor 8 y del factor 9 mediante el test de ELISA. El tecnólogo también tiene la función de educar a la población, puede salir a informar a estas sobre las enfermedades, a pesar de que las coagulopatías sean poco frecuentes. Por ejemplo, la gente debe tener conocimiento de que si uno de los padres presenta esta enfermedad, es probable que también su hijo la herede. Debido a esta razón, el tecnólogo médico debe tener conocimiento sobre estas enfermedades para poder ejecutar de mejor manera las pruebas, obteniendo resultados claros y sin errores, con sumo cuidado, ya que se trata de la vida de una persona y el objetivo primordial siempre es mejorar la salud del paciente. Siguiente. Bueno, de todo esto anteriormente mencionado se pueden desprender las siguientes conclusiones. Primero, las coagulopatías congénitas son alteraciones de la hemostasia debido a mutaciones genéticas que se caracterizan por trastornos hemorrágicos que aparecen principalmente en la infancia. Los más frecuentes son la enfermedad de von Willebrand, caracterizada por la aparición de hemorragias cutáneo-mucosas en sujetos de ambos sexos, y de igual manera las hemofilias, ¿cierto? Siendo más frecuente la tipo A por déficit del factor 8 que se presenta con hemorragias intraarticulares y musculares en varones, principalmente de igual manera. Las manifestaciones clínicas primarias o primaria, mejor dicho, suele incluir el sangrado, ¿cierto?, en diferentes localizaciones. El diagnóstico, por su parte, se establece con la ayuda de la sintomatología, la historia personal familiar y los datos de laboratorio, eh, utilizando pruebas funcionales ya sean inmunológicas, test genéticos. Por último, el tratamiento para la enfermedad de von Willebrand tiene como objetivo aumentar la cantidad circulante del factor o mejorar su función, favoreciendo la adhesión plaquetaria al subendotelio, para lo cual se utilizan agentes antifibrinolíticos, estrógenos y de igual manera un tratamiento sustitutivo con hemoderivados, mientras el tratamiento de elección para las hemofilias son los liofilizados, crioprecipitados y plasma fresco. Eso sería nuestra presentación. Muchas gracias por su atención y ahora les dejamos las referencias utilizadas. Siguiente. Fin de la presentación. Recording stopped. Ya, primero me gustaría comenzar o iniciar, ¿cierto?, felicitándolos. La presentación estuvo bastante clara, profundizaron, ¿cierto?, dentro de lo que el tiempo permite, para cada una de las coagulopatías. Por lo tanto, también es interesante lo que ustedes señalaban en cada una de ellas, ¿cierto?, tanto la fisiología, o la fisiopatología, mejor dicho, como también la incidencia relacionada, ¿cierto?, con la epidemiología para poder entender y contextualizar lo que nosotros encontraríamos o podríamos encontrar, ¿cierto?, dentro de nuestro rol como tecnólogos médicos. También señalar que no todo eso se evalúa desde el punto de vista de hematología. También el laboratorio en sí funciona como uno solo. Por lo tanto, tanto el laboratorio clínico y el banco de sangre en sí trabajan en sinergia. Dicho esto, solo me gustaría realizar una sola pregunta, y es, en base a ¿qué tipo de tratamiento podrían encontrar para este tipo de coagulopatías? Porque ustedes mencionaron o el factor von Willebrand, pero ¿dónde encontraríamos eso? ¿En qué productos? ¿En qué productos sanguíneos? ¿Cómo lo obtendríamos? Yo tengo algunos tratamientos que habíamos investigado. Hay diferentes tipos de tratamiento. Por ejemplo, el preventivo podría ser hasta transfusiones y cosas así cuando ya es muy grave. Y un sustitutivo de reemplazo son concentrados de factores que se utilizan, que son liofilizados. Eso. Claro, en el fondo, este concentrado liofilizado no es que uno lo inyecta al paciente de la forma liofilizada, ¿cierto? Uno lo prepara. Pero como bien lo menciona usted, no, pero para aclarar, ¿cierto?, para contextualizar, Sí. como bien lo menciona usted, esto viene liofilizado. ¿Y de dónde se obtiene principalmente estos factores?
la verdad es que y ahí está la profesora Victoria, también me puede corregir si me equivoco, pero eh, lo que sucede es que nosotros dentro del banco de sangre, ¿cierto? Tenemos distintos tipos de hemocomponentes y hemoderivados. Entonces, dependiendo de los factores, o en realidad, más que dependiendo de los factores, dependiendo de si podemos o no obtener plasma fresco congelado, cuando no podemos obtener plasma fresco congelado porque el paciente no cumple las condiciones, ¿cierto? Ya sea porque es paciente que puede haber estado inmunizado o en el fondo porque el plasma ya supera, ¿cierto? El tiempo de exposición desde la extracción, ¿cierto? Hasta el procesamiento, hasta el fraccionamiento, obtenemos plasma libre. Y ese plasma libre, o a través de ese plasma libre, uno obtiene, ¿cierto? Distintos productos sanguíneos, que no necesariamente van a estar relacionados a estos factores, pero también a través del plasma fresco congelado, ¿cierto? Obtenemos el frío precipitado. Y en el frío precipitado obtenemos la gran mayoría de estos factores de coagulación que son necesarios para este tipo de coagulopatías. No sé si la profesora está de acuerdo. Sí, por supuesto. Además, con el plasma fresco le aumentas mucho el volumen. Entonces, mejor el crioprecipitado porque está concentrado los factores de coagulación y el volumen es pequeño, son 30 ml en comparación a un plasma que puede ser 200 a 250 ml y le aporta menos factores. Eso, yo no tengo más preguntas. No sé si las profesoras desean. Sí, yo tengo una... Tú, Pamela, tú. Ya. Ustedes mencionaron que el rol del tecnólogo médico, ¿cierto?, está dado por el área del laboratorio, que está muy bien dicho, porque esta es una patología que se diagnostica básicamente por laboratorio. Pero me gustaría saber si los tecnólogos de imagenología cumplen algún rol en alguna de las etapas de esta enfermedad. Por lo que durante el desarrollo de la presentación leí, la que es más habitual de ver en los pacientes hemofílicos sobre todo son las hemartrosis, que es sangre en las articulaciones, que puede ser de muy leve hasta incluso invalidantes. Entonces, esta evolución del tratamiento y la remisión de la complicación son evaluadas con técnicas específicas que pueden ir desde la radiografía hasta las resonancias magnéticas. Así que ese podría ser el rol del tecnólogo médico de imagen, más que nada para apoyar en la evaluación del tratamiento y de las complicaciones que pudieran tener estas enfermedades. Eso por mi parte. Muchas gracias, profesora Pamela. Vamos con la profesora Victoria. No, sí, en relación a la hemartrosis también. Y para aliviar digamos, ese daño con los crioprecipitados o los liofilizados, ¿ya? Ya. Perfecto, entonces terminamos nuestra cuarta sesión de seminarios. Ya nos reunimos la próxima semana para la última sesión y después recuerden que continuamos con el trabajo asincrónico, ¿cierto? Con los videos que tienen que ir adjuntando a los foros. Pueden hacerlo desde ella porque ya está habilitada la plataforma. Y después tienen la prueba de casos 3 y la prueba final, ¿ya? Así es que ya nos va quedando menos. Las notas yo las tengo en intranet, ya las pueden revisar. Si hay alguna discrepancia o si hay algún problema, que no se ha ingresado alguna nota o que por X motivo no haya ingresado sus calificaciones, me avisan, por favor, no hay problema. Pero ya están en intranet. Muchas gracias. Que tengan buena tarde, cuídense, chao, chao. Lindo fin de semana.